En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad, y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios siempre. Continuemos con nuestras meditaciones y reflexiones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Continuamos hoy con la segunda parte de este capítulo del volumen 20, con fecha diciembre 25 de 1926. Luisa continúa diciendo lo siguiente. Recordemos que en la primera parte meditábamos de cómo Jesús abrazaba a todos con su luz, especialmente a la Santísima Virgen María, y cómo la Santísima Virgen María fue la depositaria de todas las infinitas gracias que resultaron, que Jesús compró con cada acto que él hizo, y que pudo depositarlas en la Santísima Virgen María porque sabía que cada gracia daría fruto al 100%. En esa segunda parte dice así Luisa: después de esto estaba pensando qué infeliz era aquella gruta donde el niñito Jesús había nacido, cómo estaba expuesta a todos los vientos, al frío, tanto de hacer helar por el frío. En vez de hombres había bestias que le hacían compañía. Por eso pensaba cuál podría ser más infeliz y dolorosa, la prisión de la noche de su pasión o la gruta de Belén. Y mi dulce niño ha añadido: hija mía, no se puede comparar la infelicidad de la prisión de mi pasión con la gruta de Belén. En la gruta tenía a mi madre junto a mí. Alma y cuerpo estaban junto conmigo. Por lo tanto, tenía todas las alegrías de mi amada madre, y ella tenía todas las alegrías de mí, hijo suyo, las cuales formaban nuestro paraíso. Las alegrías de madre con poseer al hijo son grandes. Las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella y ella encontraba todo en mí. Además, estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre, y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. En cambio, en mi pasión fueron interrumpidas todas nuestras alegrías, porque debíamos dar lugar al dolor, y sentíamos entre madre e hijo el gran dolor de la cercana separación, al menos sensible, que debía suceder con mi muerte. En la gruta las bestias me reconocieron y honrándome buscaban calentarme con su aliento. En la prisión ni siquiera los hombres me reconocieron, y para insultarme me cubrieron de salivazos y de oprobios. Por eso no hay comparación entre la una y la otra. Bueno, evidentemente es un tema aparte. Como decíamos en la primera parte que meditábamos ayer, sobre todo nos centramos en cómo la Santísima Virgen María recibió
todos los frutos de la redención, completos, perfectos, frutos divinos, fruto que, recordemos, es sobre todo ser transformados en Jesús. Dios quiere dar todo lo que Él es, todo lo que Él puede, y Él puede todo, y encontró en quien podía hacerlo, y lo hizo, la Santísima Virgen María. Y por eso, transformada totalmente, ella, su amor era totalmente y perfectamente divino, capaz de darle a Dios satisfacción perfecta y completa, capaz de reparar por todos los hombres de todos los tiempos. No se nos olvide, todo lo divino tiene un alcance infinito. La Santísima Virgen incluso le dio y le da a Dios el amor que todos los hombres que se condenarán eternamente y de quienes Dios no recibirá ningún reconocimiento, pues la Santísima Virgen María lo hace por todos los condenados, sí. Y todas las gracias que eternamente Dios debía dar a cada uno de los condenados, todas ellas encuentran fruto en el corazón de la Virgen, pero también en Luisa y en aquellos que se presten, aquellos en quienes Dios pueda hacer su obra. Esto lo repito porque es muy importante entenderlo muy bien. Pero ahora, en esta segunda parte, Jesús nos habla de la prisión, sea la prisión de su pasión, cuando Jesús estuvo preso, en lo que continuaba todos los episodios de su pasión. Recordemos, él primero fue aprehendido, luego fue llevado ante el Sanedrín, finalmente ya era demasiado noche, lo pusieron en la cárcel y temprano lo sacaron de nuevo para continuar lo que se habían propuesto, que era asesinarlo. Pues bien, en esa prisión, dice Jesús, ahí yo no tenía nada, no encontré nada, sino solamente insultos. Ni siquiera, dice Jesús, las bestias que encontró en la gruta. No, en la prisión, en su pasión, solo fue un insulto tras otro. Hay un contraste aquí interesante, bello, profundo. Cuando Jesús nació, estaba junto a su madre, estaban abrazados y fluía, corría entre ellos una felicidad celestial, verdaderamente el cielo sobre la tierra. En verdad que en aquel momento en que Jesucristo nació en aquella gruta de Belén, podríamos decir, el cielo quedó vacío, porque todos los ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos estaban mirando ese prodigio divino del nacimiento de Jesús, que se hizo hombre en las entrañas de la Santísima Virgen María. Lo que fluía, cómo corría la vida divina entre la Madre y el Hijo. Veían cómo el amor que pasa entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo fluía sin dificultad alguna, sin obstáculo alguno, también a través de la Santísima Virgen María. En verdad, en la Virgen María podemos decir que se cumple aquello que Jesús pidió antes de morir: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros.
Nadie como en la Santísima Virgen María se da cumplimiento a esto perfectamente. Y por tanto era un verdadero paraíso. Las alegrías de la madre de poseer a su hijo, las alegrías de Jesús, dice él. Fíjense cómo dice aquí, las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Más grandes eran para Jesús sus alegrías, eran la felicidad de un Dios, que llega a decir que es más grande aún su felicidad de tener a una madre. Todo encontraba yo en ella, y ella encontraba todo en mí. E incluso San José estaba en medio, y dice, yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. Pensemos en el gozo, en el éxtasis tremendo de San José, al comprender ese misterio de tener delante de sí nada menos ni nada más que al Hijo de Dios encarnado y a la Santísima Virgen María. Son cosas de cielo realmente, y son las cosas que nosotros debemos profundizar. Cada uno de estos episodios que vamos meditando debiéramos detenernos, contemplarlo, masticarlo, hacerlo nuestro, porque en un grado muy diferente, ciertamente, pero real y verdaderamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros comulgamos, tenemos nada menos que a Jesucristo, así como la Virgen lo tuvo en su seno. Pero ¿y cómo lo tratamos? ¿Nos damos cuenta de ese misterio? ¿Creemos en ese misterio? ¿Nos sumergimos, nos abismamos en ese misterio? Y sobre todo nos llenamos de un gozo celestial al ver a un Dios tan humilde que no solo se hace hombre, sino que se hizo Eucaristía para estar con nosotros. Y claro, donde está el Hijo está la Madre, porque son una sola cosa. Entonces, imagínate que resulta que cuando comulgamos, estamos comulgando también a la Santísima Virgen María. Pero nos habla Jesús aquí del misterio de su pasión, donde dice, debíamos dar lugar al dolor. Debíamos dar lugar al dolor. Y ya sentían ambos, Jesús y María Santísima, el gran dolor de la cercana separación sensible que sucedería con la muerte. Porque la Virgen sabía perfectamente lo que debía suceder. Quién sabe cuántas veces se lo habrá dicho Jesús a la Virgen en vida, pero también cuando Jesús predicaba lo escuchó decir a los apóstoles que a él en algún momento lo matarían. Y aunque también creía perfectamente en la resurrección, porque la Virgen sí escuchaba y creía en cada palabra que Jesús decía, al escuchar que lo matarían, escuchaba también que resucitaría. Y se produce ahí una mezcla tan impresionante de felicidad por la resurrección y de dolor por la muerte. Aparte también de la separación sensible, porque Jesús, así sea resucitado, así sea su humanidad hubiese resucitado, en algún momento ascendería al cielo y ya Jesús no estaría sensiblemente al lado de su madre como cuando lo estaba en vida.
produciendo en la Santísima Virgen María lo que dicen los santos, la soledad de la Santísima Virgen María. En la prisión, en toda su pasión, Jesús sufrió la ausencia, digámoslo en una palabra, del amor. Vivió el dolor infinito, en primer lugar, de ver que su Padre no era amado. Pensemos también en el dolor de Jesús al ver que su Madre Santísima no sería amada como lo merecía, y más bien iba a haber muchos que se iban a llamar cristianos e iban a despreciar a su propia madre. Personas que no piensan, pero ni siquiera tantito. ¿Cómo se les ocurre? Muchas veces yo he dicho qué va a suceder con esos supuestos hermanos protestantes, que ciertamente hermanos son todos, ¿verdad? Pero qué va a suceder cuando mueran y se encuentren delante de Jesús y al lado de Jesús a su madre, ¿o dónde creen que va a estar? ¿Y qué van a decir todos estos? ¿Y esa señora qué hace ahí? Si es ahí, tuvo hijos por ahí también. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo puedo ver a Jesús diciéndoles, me hubieran insultado a mí, todo lo que quieran, pero insultaron a mi madre. A mi madre. No, eso es bárbaro. Sin embargo, igual la Santísima Virgen intercederá por todos. Y también Jesús. Intercederán. Pero qué purgatorio tan doloroso tendrán, pobrecillos. Oremos por ellos, por todos ellos. Pensemos entonces aquí. Tenemos por una parte esa unión íntima entre Jesús y la Santísima Virgen María, cuando esa felicidad que fluía entre la Madre y el Hijo, de algún modo eclipsaba todos los dolores del mundo, que ya estaban en su corazón, porque así sea que abrazaba a su madre y sentía una felicidad inmensa, veía que la humanidad no estaba ahí, que antes bien había dos bestias en lugar de la humanidad entera adorándolo. Y por otra parte, en su pasión, especialmente en la prisión, ver a Jesús aislado hasta de su madre, voluntariamente, porque quería concentrarse en el dolor. Quería terminar, completar su pasión, ofreciendo todo, reparando por todo, supliendo por todo y por todos. Aprendamos no sólo a entender estos misterios, sino a entrar a vivirlos. Pidámosle esta gracia a nuestra Madre Santísima, a Luisa, a San José, a San Aníbal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea.
que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la divina voluntad no nos separes jamás. Reina de la divina voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad, te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda ésta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.